Amén. Ya están llegando los hermanitos. Gloria a Dios. En unos minutos empezamos. Estamos con el pastor Esteban Shepard hoy día, concluyendo, parece ya, el capítulo 6 de Juan. Este pasaje se ha extendido porque tuvimos varias cosas que compartir, que tocar del capítulo 6, pero nos ha bendecido muchísimo. Sabemos de que hoy va a seguir avanzando el cielo. Amén. Va a ser una tremenda bendición para todos nosotros. Gloria a Dios. Muy bien. Alabado sea Dios. Hoy a veces por bendito sea Jesús. Ya está. Gloria a Dios. Muy bien. Buenos días, pastor. Hola Isabelita, qué gusto escucharte. Preciosa hermana. Bendiciones, pastor. Gloria a Dios, qué alegría tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Mucho. Gracias a Dios, estamos orando por ti, Amén, pastor. amén. Sigamos orando unos por otros, sigamos apoyándonos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y Así es, pastor. de los justificados, de los redimidos, ¿no? Por el Señor, Ajá. justificados, los redimidos. No justicia por nuestra propia justicia, sino justicia imputada en Cristo, ¿no? La justicia de Sí, Cristo pastor. hace que nuestras oraciones sean eficaces. Porque cuando pedimos es como si el mismo Cristo, nuestro Señor, lo estuviese pidiendo. Alabado sea Dios. Así que Amén. orar y creer y confiar en la gracia de Dios. Muy bien, hermanos, buenos días, son 10:15. De seguro van a estar acercándose los hermanos y haciéndose presente. Vamos a orar, ya debemos empezar. El pastor Esteban está listo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso en tu presencia. Te pedimos, nuestro buen Dios, que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, que aprendamos más de ti, que podamos crecer en el conocimiento de la verdad, Señor, y ser instrumentos útiles en tus manos. Padre, gracias porque tú eres bueno, tú nos libras de la muerte, tú nos sanas, tú, oh Dios, perdonas los pecados, tú eres quien nos renueva como las águilas, tú, Señor. Nosotros confiamos en ti plenamente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor Esteban Shepard que continúe con el estudio del libro de Juan, el capítulo 6. Es un estudio exegético, es un estudio donde estamos meditando en verdades que son tremendas, que nos van a ayudar a crecer en el conocimiento de la verdad. Así que bienvenidos todos y dejamos al pastor Esteban para que él desarrolle la enseñanza. En el nombre de Jesús. Adelante, pastor. Ya, buenos días, hermanos amados. ¿Me escuchan bien? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Sí, muy bien, perfecto. ¿Qué dice? Escuchamos. Perfecto. Sí, estamos escuchando. Muy bien. Estamos en capítulo 6 del libro de Juan, la tercera parte. La primera parte fue la historia de Jesús cuando alimentaba la multitud con los panes y pescados. Y después de eso, Jesús, por las multitudes, despidió sus discípulos. Ellos cruzaron mar de Galileo, que realmente es un lago, y él se fue a orar. Después vino la tormenta y él vino a ellos caminando sobre las aguas. Y después llegaron sano y salvo
al otro lado en Capernaum. Y luego las multitudes cruzaron también y ahí estaba Jesús. Entonces, Jesús empieza una conversación con la gente, con las personas. Me imagino con líderes judíos y mayormente con personas que no creen en él, personas que se quejan, personas que hacen murmuraciones, que no creen y pero no, él no está preocupado. Por eso él comienza a predicar, a explicar cómo es la salvación y explica cómo se convierten las personas a que creen en Jesús, a que creen en él. Entonces, esta conversación es una conversación en que él explica verdades espirituales profundas. Y pero la gente estaban allí porque con la expectativa de llenar su necesidad física de un beneficio físico. No estaban buscando las cosas de Dios, no estaban interesados en las cosas espirituales, en su relación con Dios, en su alma, en ver la gloria de Dios, sino estaban interesados en ellos mismos. Versículo 27, Jesús dice que trabajan por la comida que Él les va a dar, que no perece. Entonces preguntan, ¿qué obra podemos hacer para hacer las obras de Dios? La obra es que creen en mí, creen en aquel que el Padre lo ha enviado. Y luego piden una señal, porque pensando que Moisés hizo señales y es profeta, debería hacer señales también. Entonces, y dice que, bueno, Moisés nos dio pan de cielo, el maná en el desierto, pero Jesús dice que no es el pan que alimenta, no es el pan verdadero, no es el pan que ustedes necesitan. Dice que el pan verdadero es aquel que desciende del cielo. Y él va a decir que él mismo es el pan del cielo. Él mismo es lo que ellos necesitan para vivir, para tener fuerza, para tener vida eterna, para tener algo que no se va a perecer. Entonces, pero dice que, versículo, aunque me habías visto, no creen. Y explica 37 que las personas que el Padre le da, todos ellos que son dados vendrán a él, y el que a él viene no va a echar fuera. Y dice que él dice, yo vine para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad del Padre es que todos los que el Padre me da, que yo no pierde nada, ni uno de ellos, sino que los resucite en el día postrero. Y que la voluntad es que todos los que creen que tengan vida eterna. Entonces vemos y ellos no aceptan, están quejando y porque dice que soy el pan que descendió del cielo. Y entonces no creen pues. Y Jesús dice, no murmuréis entre vosotros. Y explica
que no es posible que vengan a él a menos que el Padre los traiga. Tienen que ser traídos a él, porque realmente no tienen la habilidad moral, espiritual para que creen, para que se arrepienten, para que vengan a Jesucristo. Tienen que ser traídos. Esa es la razón por su incredulidad. Y versículo 45, él explica que todos serán enseñados por Dios. Y los que aprenden de Dios, del Padre, vienen a Jesucristo. Así. Eso es más o menos lo que hemos terminado hasta hoy, y empezamos con versículo 46. En 46 dice Jesús, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Que sea, acaba de decir, tiene que ser enseñado por Dios, pero eso no quiere decir que van a ver a Dios enseñando con sus ojos físicos, sino que Dios los va a enseñar dentro de su corazón, en su hombre interior. Dios se va a revelar a ellos, enseñándoles la verdad de él, convenciéndoles. Entonces, aunque no van a poder, no van a ver con sus ojos físicos, con sus ojos espirituales van a ver. Y luego dice, versículo 47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, es la promesa de Dios. Solo creer, y solo creer en Jesucristo para tener vida eterna, para tener todo. Entonces Jesús enseña que esta es la única condición que tenemos que cumplir, y aún esta condición no podemos cumplir al menos que Dios nos traiga, que Dios nos enseñe, que Dios venga a nosotros para que nosotros venimos a él. Luego dice versículo 48, yo soy el pan de vida, y vosotros, vuestros padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Es otro tipo de pan. Es un pan que realmente alimenta, que sostiene, que da fuerza, que da salvación, que es eterna, que él mismo se convierte en ese pan. Él mismo se convierte en lo que ellos necesitan para tener vida. Él mismo es la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. La vida eterna es una persona, Jesucristo. Y para comer ese pan, es vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Comer este pan, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Comer este pan es tener vida eterna. Ser traído es vida eterna. Creer es vida eterna. Entonces, comer el pan es lo mismo que creer. Es lo mismo de venir a Jesucristo, comer el pan, recibir su vida, pues. Recibir su vida dentro de nosotros. Ser hecho participante en su vida. Tener comunión con Dios. Ya antes estábamos muertos en pecados, muertos espiritualmente, separados de Dios, pero nos reconciliamos con Dios. Volvemos a tener
comunión con Dios por lo que Jesucristo hace por nosotros. Yo soy el pan pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Tenemos que comer el pan para vivir para la eternidad. Es igual de creer. Tenemos que creer para vivir. Y luego, es algo muy profundo. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo va a poder dar su carne? Él dice, y él dará su carne por la vida del mundo. Esa carne, él da en la cruz. Él da su vida en la cruz. Él da, cuando en la cruz está la vida, el sacrificio perfecto, y para que nosotros recibamos su vida adentro de nosotros por medio de lo que hace en la cruz. Como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se convierte en un sacrificio perfecto por nosotros, un sacrificio para pagar la pena de nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios contra nuestros pecados. Él paga todo, Él sufre todo, la condenación por nosotros, para que nosotros tengamos vida. En Juan 10 va a decir Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida se transmite a través de la muerte en la cruz y a través de la resurrección, y se recibe por medio de fe, por medio de comer su carne, y luego va a decir otra cosa más adelante. Entonces, el pan que yo daré, el pan que ustedes necesitan, es mi carne. El pan es la carne, es mi vida, y yo daré en el futuro por la vida del mundo. Cuando en la cruz, cuando Él muere por nosotros, Él da su vida, Él da su carne. Él se sacrifica en la cruz por nosotros y se convierte en vida por nosotros los que creen. Entonces, los judíos contienden entre sí diciendo, ¿cómo puede dar su carne? No entendieron eso. Se sintieron ofendidos con Jesús. Y luego después va a decir que tienen que beber su sangre, se van a ofender más todavía. Y Jesús en versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Primero dice el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ellos dicen, ¿cómo puede darnos comer su carne? Y luego él dice algo aún más fuerte todavía. Él dice que si no coman mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y si no beban su sangre, no pueden tener vida ahora mismo y no pueden tener vida eterna. Entonces, él dice, no solamente voy a dar mi carne, pero va a ser necesario que coman mi carne, que reciban mi vida adentro de ustedes, que creen en mí, pues. Comer su carne, beber su sangre es igual de creer, que creer para recibir todo el beneficio que Él logró en la cruz. Creer
comer carne, beber sangre para recibir toda la vida que Él consiguió por nosotros en la cruz. El perdón de pecados, la reconciliación, la justificación, todo en la cruz. Aleluya. O no podemos tener vida. Entonces, si estaban ofendidos antes, ya están aún más ofendidos. Porque dice, es indispensable. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y para ellos, beber sangre fue una abominación. Pero estaban pensando físicamente, por eso fueron ofendidos. Y estaban pensando, ¿cómo es que podemos comer su carne? Estaban pensando físicamente, vamos a comer a este hombre, sería una ofensa grande. Pero él está explicando y no está preocupado que no entiendan, porque pocos van a entender, pero él está explicando verdades bien profundas. Aleluya. Dice, el que come mi carne, versículo 54, capítulo 6 de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Come mi carne y bebe mi sangre, recibir mi vida dentro de ustedes, apropiarse de mi vida dentro de ustedes, creer en mí para recibir todo mi sacrificio en la cruz, todo lo que mi sacrificio, porque la vida viene a nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. La vida, el poder de Dios viene a nosotros. La reconciliación con la comunión con Dios viene con nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Tenemos que creer en Él para poder recibir lo que hizo en la cruz por nosotros. El poder está en la cruz. Tenemos que comer su carne y recibir su sacrificio, recibir su sufrimiento, su cuerpo que fue quebrado en la cruz, su sangre que fue derramado en la cruz. Este es clave. Entonces estamos aquí en capítulo 6 del libro de Juan, estamos hablando de que Jesús es el pan de vida y el pan que Él da es su carne por nosotros. ¿Cómo va a dar su carne? En la cruz. Y este se convierte en vida por nosotros. Creyendo en Jesús, recibimos esa vida. Nos hacemos participantes en la vida. Gloria a Dios. Y es necesario. Entonces, los católicos piensan que está hablando de la comunión, de la Santa Cena, que los elementos en sí mismos transmiten la gracia de Dios o transmiten el perdón o transmiten el Espíritu. Pero esos elementos físicos no transmiten nada en sí mismos. Es Cristo, es Dios que transmita la gracia y el poder y el Espíritu por medio de Jesucristo, por medio de fe en Jesucristo. No necesitamos nada más. La Santa Cena es una ayuda para nuestra fe, para que nosotros creyéramos en Jesucristo, porque directamente nos va a transmitir su poder, su vida y todos los beneficios que Él logró por nosotros en la cruz cuando Él estaba ahí. Por eso necesitamos creer en Él, comer su carne, beber su sangre, recibir todo lo que hizo en la cruz por nosotros, creer en lo que hizo en la cruz por nosotros, apropiar lo que hizo en la cruz por nosotros. Y si no lo hacemos, no tenemos vida y no tenemos vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se Pero estudiando? fueron ofendidos a las personas. Ay, mi amor. Aleluya, gloria a Dios. Estamos aquí en capítulo 6 de San Juan. Estamos aquí en
en versículo 54, cuando dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Los que son dados a Jesús del Padre serán resucitados en el día postreros. Así que los que creen son los mismos que son dados, que son los mismos que son su sangre, son los mismos que reciben la vida que Él hace posible por su sacrificio en la cruz. Sin este sacrificio en la cruz no hay nada de vida. Y esta es la clave, esa es la verdad central de la vida cristiana. Aleluya. Y por eso, y yo creo que celebrar la Santa Cena es importante porque estamos recordando, estamos apropiando, pero no son los elementos físicos, porque este sería como lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Pero cuando Él dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, a sus discípulos, no es una figura, no puede ser su cuerpo literalmente, porque Él estaba ahí con sus discípulos en la última cena. Y dice, ese pan es mi cuerpo. Entonces, no, pues su cuerpo estaba allí. Y ese es una representación, una imagen, una figura que representa una verdad importantísimo, espiritual, eterna, que su cuerpo va a ser sacrificado en la cruz por nosotros, su sangre va a ser derramado en la cruz y tenemos que recibir todo eso y tenemos que recibir su vida, que Él se convierte en ese alimento que realmente sostiene, que realmente da fuerza, que realmente vida por nosotros. Si no, estamos muertos en pecados. Estamos muertos en pecados sin fuerza, sin habilidad de hacer por nosotros mismos, de cambiar. Necesitamos a Jesús. Aleluya. Dice versículo 55, sigue repitiendo la misma verdad en diferentes figuras y palabras y repite, porque es importante, porque es todo, es todo. Dice 55, porque mi carne es verdadera comida. Realmente lo que nos sostiene, su cuerpo sacrificado por nosotros, su sacrificio perfecto, la propiciación en la cruz, el precio pagado por nosotros que satisface la ira de Dios, que quita la ira de Dios. Mi carne es verdadera comida, es lo que ustedes necesitan. Creen en mí, dice, creen en mí para cuando creen van a estar alimentándose en mi carne, en mi vida. Y mi sangre, dice, es verdadera bebida. Y es necesario comer y beber. Aleluya, gloria a Dios. Recibir a Jesús. Gloria a Dios. Ok, versículo 56. Dice la misma cosa, pero un poco diferente. El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre. Entonces, no está hablando de la Santa Cena, está hablando de su sacrificio en la cruz, de su sangre que Él vertió por nosotros en la cruz, de todo lo que Él logró por nosotros cuando Él hizo este sacrificio. Está hablando, creen en mí, creen en mí, creen en mí. Nada más, solamente cree porque yo hice todo por ustedes. Creen en mí para recibir todo lo que yo voy a hacer por ustedes en la cruz, está diciendo a sus discípulos.
Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, en mí permanece y yo permanezco en ustedes. O que sea, vamos a tener comunión. Vamos a tener esa comunión, esa amistad tan íntima, esa relación personal. Así que permanecer quiere decir, significa morar, continuar. Y los que comen la carne y reciben beben la sangre, creen para recibir en su corazón, los que confían en lo que él hizo en la cruz por ellos, entonces entran en en un compañerismo con Jesús, en una comunión con Jesús, permanecen, continúen en Jesús. Aleluya. Están conectados con Jesús. Aleluya. Entonces, es creyendo en Jesús. Entonces, en la Biblia, hay diferentes referencias de esta reconciliación, de esta unión que tenemos con Jesucristo. En 1 Corintios 6, 17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. O que sea un espíritu con Dios, con Jesús. No somos, o que sea, somos distintos, somos criaturas, pero participamos en su vida. Estamos en Jesús y Él está en nosotros. En Jesús dice en Juan 14, 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis, en aquel día, cuando después de que Él resucitara y que mandara el Espíritu Santo, que Él morara en ellos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya, aleluya. Y en 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, o sumergido en un solo cuerpo, sumergido todos nosotros, unidos, sumergidos, conectados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya, es comunión, es permanecer en Jesús, Y permanecemos en Jesús por medio de creer en Él, porque Él hizo todo en la cruz. Es igual de beber su sangre y comer su carne. Por medio de recibir lo que Él hizo en la cruz, tenemos todo, permanecemos en Jesús, y si permanecemos en Jesús, también vamos a tener, vamos a llevar mucho fruto, porque dice, mis hojas. Dice, yo soy la vid, Juan 15, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces dice que si permanezcamos en Jesús y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. ¿Y cómo vamos a permanecer en Jesús? Bebiendo su sangre y comiendo su carne. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y si permanezcamos en él, por medio de comer su carne, beber su sangre, dice que vamos a llevar mucho fruto, porque vamos a estar alimentándonos en Jesús, solo creyendo en Jesús, solo confiando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La cruz es todo, hermanos. Todo, hermanos. La clave para tener vida eterna, la clave para tener poder con Dios, para tener comunión con Dios,
es confiar en la obra consumada en Cristo, es comer su carne y beber su sangre. Unos versículos, hermanos. Dice Apocalipsis 1:5. Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de Dios, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 5, mucho más estando justificados en su sangre, pues seremos salvos de la ira. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos, Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Efesios 2, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Aquí vemos todo es por la muerte de Jesús, todo es por la sangre de Jesús. Una y otra vez en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también vemos todo lo eficaz que es por medio del sacrificio de Jesús, perdón, justificación, reconciliación, la presencia de Dios, la victoria sobre Satanás, todo. Tenemos por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso dice los que mi carne es comida para ustedes y mi sangre es bebida. Come y bebe. Cree en mí y tienen libertad, tienen perdón, tienen reconciliación, tienen justificación, tienen todo lo que tienen poder, tienen fuerza, tienen alimento. Por eso Pablo fue su énfasis, fue su enfoque, dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Que yo quiero saber, conocer Cristo crucificado nada más. Esto voy a predicar, esto voy a pensar, va a ser lo que me orienta, lo que me da me da conocimiento de la verdad. Es Cristo crucificado. Luego dice 1 Corintios 1, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios es palabra de la cruz, hermanos. Palabra de la cruz, tenemos que beber su sangre y comer comer su carne y beber su sangre. Y luego dice Pablo en Gálatas 6, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo siempre estaba pensando en la cruz, pensando en el sacrificio de Cristo, predicando la cruz, creyendo en la cruz. Y esto es lo que también tenemos que hacer. Versículo 57. Como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre, él estaba viviendo por la vida que el Padre le daba y no hizo nada, sino que vio que el Padre hiciera. Él hizo las cosas que el Padre le enseñaba. Asimismo dice, el que me come también vivirá por mí, vivirá por causa de mí. Yo voy a ser la fuente de su vida y también vivirá no por sus propias fuerzas, vivirá por las fuerzas que yo les voy a dar. Los que me comen
los que creen en mí, los que descansan en lo que yo hice por ustedes una vez para siempre en la cruz, vivirán por mí, no en sus fuerzas, vivirán en mis fuerzas, vivirán por mi vida, en mi vida. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Versículo 59. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Me imagino que toda esa conversación probablemente tomó lugar en la sinagoga después de haber llegado a cruzando este mar de Galileo. Probablemente se fueron a la sinagoga. Y entonces está teniendo toda esta conversación con ellos de que no puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no los traiga, que no todos los que mi Padre me dan vendrán a mí. Todo eso lo que está diciendo en esta conversación tan profunda. Están ahí en Capernaum en la sinagoga. Dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, realmente no creen. Y Jesucristo está explicando por qué no creen. Y también está predicando el evangelio. Y muy pocos van a recibir, están recibiendo. Ellos no les gustaba que Jesús les decía que tienen que comer su carne, que pensando que es una abominación comer la carne de un ser humano o beber sangre, peor todavía, porque no estaban permitidos beber o comer carne con sangre. Y también él decía, yo soy el pan de vida, yo soy la vida, el pan que desciende del cielo y todo, estaba haciéndose el Mesías, estaba haciéndose Dios en forma humana. Entonces no estaban ofendidos de que él se presentaba como alguien mayor que Moisés, pero no reconocieron, sabían las escrituras, pero no reconocieron cuando el inspirador de las escrituras estaba en forma humana entre ellos. La palabra viva estaba con ellos y no lo reconocieron, aunque intelectualmente conocían las escrituras. Entonces, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Sus discípulos, dice, hay discípulos verdaderos y falsos. Un discípulo verdadero es en Juan 8:31. Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los harán libre. Entonces un discípulo verdadero es alguien que permanece en la palabra de Dios, que permanece, que sigue creyendo y porque cree, busca obedecer a los mandamientos de Dios. Es un discípulo, como Lucas 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a mi padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Que sea alguien que no tiene este compromiso con Jesús, que realmente no cree de corazón en Jesús,
que no está dispuesto a poner a un lado cosas que sus ídolos, pues. Entonces no puede ser discípulo. Eso es un verdadero discípulo. Verdadero discípulo. Pero esos son falsos discípulos que murmuraban y dice, palabra dura, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, esto os ofende. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o que si se van a ofender, ¿qué van a hacer cuando ustedes me miren en la cruz y que yo muera y después que yo resucite y que yo asciende donde yo estaba primero? Entonces, sí, porque estaban ofendidos mayormente porque él se hizo el Mesías, Dios en forma humana. Uh-huh. Entonces él está hablando con una multitud y que vieron sus sanidades, la multiplicación de los panes y los pescados, pero no creen. Vieron los milagros. Los milagros son señales para manifestar la gloria de Dios, pero solamente vieron milagros, pero no vieron la gloria. No vieron la gloria, no entendieron la gloria de Dios. Dice 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne trae corrupción, trae muerte. Pero el Espíritu, solo Espíritu da vida. La carne nada sirve para nada. Para mejorarnos no podemos mejorarnos. No podemos sanarnos. Solo Jesús, solo el Espíritu. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, versículo 64. O que sea, las palabras, mis palabras son espíritu, son vida. Son palabras que los puede hacer que ustedes tengan vida, pero si no creen, no les va a servir. Si no creen, mis palabras no van a convertirse en vida para nosotros. Por eso dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran que no creían y quién le había de entregar desde el comienzo de su ministerio. Él sabía los que creían y los que no creían, los que iban a creer, los que no iban a creer, a Judas que le iba a entregar. Y dijo, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces la decisión es de Dios. Es la decisión de Dios quien viene a Cristo. Tenemos, si no podemos venir a Él, si el Padre no da, si no fuere dado por del Padre, si no seamos traídos por Él. Entonces es su iniciativa, es su gracia, es su misericordia. También nosotros, es nuestra decisión también, pero nosotros tomamos la decisión porque Él decidió, el Padre decidió antes. Y el Padre nos ha traído, nos ha cambiado, nos ha llamado, nos ha dado vida, nos ha dado nuevo corazón. Nosotros escogemos a Él porque Él nos escogió primero, dice Juan 15, 16. Hechos 13, 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y se glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. ¿Por qué creyeron? Porque fueron ordenados para vida eterna. No dice que fueron ordenados para vida eterna porque creyeron. Dice que creyeron porque fueron ordenados para vida eterna. Así que por eso dice Jesús, para explicarles, porque ellos están ofendidos a Jesús, porque él dice, yo soy el pan de vida. Y a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no pueden tener vida en ustedes. Y dice, por eso, yo les digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Así son discípulos falsos, porque no son personas que permanecen en la palabra de Dios. Son personas que están abandonando la palabra. Así en la iglesia también hay la iglesia local, hay los creyentes y los no creyentes, los discípulos verdaderos, los discípulos falsos, los que no permanecen en el camino y no permanecen porque muchas veces no permanecen porque realmente no creyeron de veras en su corazón, no fueron nacidos de nuevo. Y un discípulo es simplemente alguien que nombra, que confiesa el nombre de Jesús. Pero el discípulo verdadero es alguien que está en Jesús, nacido de nuevo, que permanece en la palabra. Dijo entonces Jesús, versículo 67, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces, la mayor parte de esa multitud ya están saliendo. Tantos están saliendo. Entonces, Jesús hace esa pregunta a los pocos que quedan. Y Simón Pedro responde y dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Vamos a volver a las tradiciones religiosas. Vamos a volver de vuelta al mundo. No, pues no tenemos opción. Tú tienes palabra de vida eterna. Y luego dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Okay, conocer es conocer por experiencia. Okay, está diciendo, no, pues no tenemos opción. No tenemos, aunque la vida es difícil, el camino sea difícil, no hay opción. Vamos a permanecer con Jesús, porque hemos creído, hemos conocido, somos convencidos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No podemos negar lo que hemos experimentado, lo que conocemos por experiencia de que Jesús es verdadero. Entonces no podemos nunca abandonar, aunque el camino sea difícil. Y muchos de ellos murieron por su fe, fueron matados, pero no están dispuestos a dejar su fe, a abandonar su fe, porque estaban convencidos. Aleluya. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Que si Él los escogió. Ellos están siguiendo a Jesús porque Jesús los escogió. Nosotros estamos siguiendo a Jesús porque Él nos escogió.
Entonces, y uno de vosotros es diablo, dice. Uno es diablo, que sea, el diablo es el fuente o la fuente del mal que está operando dentro de y a través de Judas. Él es diablo. Judas no es el diablo, sino que el diablo está operando por medio de él. Hablaba, dice, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, que Jesús sabía de antemano quién era. Incluso Judas tenía todo la bolsa de dinero y Jesús sabía. Entonces, y permitió, porque fue la voluntad de Dios que lo entregara, o que sea, Judas es responsable por lo que hizo, pero también estaba cumpliendo el plan de Dios para que Jesús fuera crucificado por su pueblo en la cruz. Entonces, hermanos, versículo 27 a 71 que hemos considerado en esos 2 domingos, la conclusión o cuatro cosas, 4 puntos en la conclusión de lo que aprendemos muchas cosas. Primero, 1, en esos versículos podemos pensar y recibir y concluir y saber que Jesús es todo lo que necesitamos para tener vida ahora y para siempre. Solo necesitamos Jesucristo, estamos completos en Él. Él es lo que necesitamos. Pensamos que necesitamos cosas del mundo, pero no, necesitamos más de Jesús, necesitamos Jesús. 2, Jesús nos llama a que confiemos en Él, nos llama a que creamos personalmente en Él, nos llama a que recibamos su vida por medio de creer en Él. Ese es 2. Solo creer en Jesús. Este es venir a Jesús. Este es comer su carne. Este es beber su sangre. 3. Es por la obra de Dios en nosotros que creamos en Él. Es por su obra que somos salvos. Es por su obra que creamos en Él. Es por su obra que estamos siguiendo a Él. Y 4, si verdaderamente hemos creído y hemos venido a Jesús, nunca estaremos perdidos. Porque dice Jesús, esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que de todo lo que me diera, yo no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por esa revelación que nos das en capítulo 6 del libro de Juan. Tus palabras, tus verdades eternas, tus verdades espirituales. Señor, que tú eres vida eterna, que tú eres el pan de vida, que tú eres nuestro alimento, que tú eres, que tú nos has dado tu carne para comer, tu sangre para beber. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy y gracias que podemos permanecer en ti por medio de creer en ti, por medio de permanecer creyendo y confiando en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Esta es vida para nosotros. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a que entremos en una relación
más íntima contigo, Señor, permanecer en la comunión contigo, Señor, para poder tener mucho fruto, Señor, para que tú seas glorificado a través de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Tremenda palabra. Gracias, Esteban. Realmente muy edificante. Un par de comentarios que de repente tú puedes complementar. Es interesante el lenguaje difícil para los oyentes que nuestro Señor usa, ¿no? Él utiliza términos, quizás la palabra pan no tan difícil porque, porque ellos pues estaban familiarizados con el hecho de que el pan que descendió del cielo, el maná, ¿no? Pero mi sangre, beber mi sangre, ¿no? Es para ellos algo escandaloso, ¿no? Algo, ¿cómo puede ser que Jesús les diga y que bebiera mi sangre, ¿no? Y que no bebiera mi sangre. Y en realidad está usando un lenguaje figurativo porque se refiere a creer en él, ¿no? A aceptarlo a él, a reconocerlo a él. Pero no use esos términos, creer, reconocer o aceptar, sino comer, ¿no? O sea, para sus oyentes, los fariseos, los judaizantes, los judíos que estaban ahí, podría ser algo difícil de aceptar, e inclusive se escandalizan y se molestan, dice más adelante, ¿no? Pero Jesús no podía hacerlo un poco más fácil, más sencillo, ¿no? O sea, no podía, pero términos menos dificultosos, ¿no? Ahora, yo entiendo que sus escogidos, sus elegidos, los predestinados, iban a creer, iban a aceptar, y aunque pudieran no entender en un principio, sin embargo, iban a estar dispuestos a seguir a Jesús, porque figurativamente hablando, ellos ya habían comido y bebido porque habían creído en él, ¿no? Sus discípulos. Pero no deja de producir una inquietud en muchos de que Jesús usara ese lenguaje, ¿no? Figurativo, difícil porque para ellos era algo escandaloso comer sangre, pues, ¿no? O beber sangre, ¿no? Y sin embargo el Señor les dice, el que no bebiere mi sangre. Yo pienso que de alguna manera eso alejaba a aquellos que no iban a creer y acercaba a aquellos que sí iban a creer, ¿no? Entonces, porque no me elegisteis vosotros, yo os elegí a ustedes, ¿no? Bueno, es un comentario, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Ahí está Camila, adelante. Sí, pastor, qué tremendo estudio. Yo también creo que si en ese tiempo yo hubiera estado como ellos, honestamente le digo. Pero hoy, pastor, qué tremendo. Si acá él dice, ¿no? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y en verdad. Aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, esto se nos revela así. Gloria a Dios. He estado escribiendo acá que al igual que comer y beber son necesarios para la vida física, la fe en su muerte, en el derramamiento de toda su sangre en esa cruz, ese sacrificio que hizo por nosotros, era necesario que nosotros ahora lo estamos entendiendo, comerlo, beberlo simbólicamente, creer en él para tener vida eterna. Qué precioso lo que estoy entendiendo ahora, porque comer y beber su carne simbolizan de manera metafórica, ¿no? Claro. La necesidad de aceptar la obra de Jesús en la cruz. Amén. Debemos de apropiarnos lo que hizo en la cruz por nosotros. Eso significa beber y comer su sangre. Y los que creen serán resucitados en el día postrero, comiendo su carne y bebiendo su sangre en fe por lo que él hizo en la cruz. Eso es lo que he estado yo escribiendo a medida que el pastor hablaba, el creer
en él es comer y beber el sacrificio que hizo en la cruz, recibiendo su vida eterna dentro de nosotros Aleluya. y recibir todos los beneficios, decía el Amén. pastor, por lo que hizo él en la cruz. El comer y beber la vida de Jesucristo, lo que hizo en la cruz, es algo tan beneficioso para nuestra vida eterna. Es algo que nos fortalece el alma, el espíritu. Gloria ¿No? a Dios. Qué precioso. Qué precioso. Eso Amén. quería compartir, pastor. Qué lindo, ¿no? Amén. Que nosotros podamos decir eso, ¿no? Es creer, es aceptarlo, ¿no? Y podemos verlo por el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, como usted dice, si hubiésemos estado ahí y no hubiésemos sido elegidos o escogidos, no podríamos haber entendido nada y nos hubiésemos ido, ¿no? Ofendidos de repente, pero hemos creído, ¿no? Y hubieron muchos que creyeron en ese momento. Pastor Esteban, ¿algo que decir de lo que dijo la hermana? Que al hacer esto en la cruz, Jesús está compartiendo su ser, okay, y llegamos a ser hechos participantes en la vida eterna de Dios, o que sea, voy a dar mi carne, voy a dar mi propio ser a ustedes, y ustedes me tienen que recibir, beber, incorporar, recibir adentro a sí mismo, y nacer de nuevo es lo indispensable. Sin esto no tenemos nada. Es pura religión lo que tenemos. Interesante, tremendo, tremendo. Es nacer de nuevo, es tener una experiencia real, espiritual, ¿no? No es algo natural, es sobrenatural. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Mario, qué bueno te veo ahí, Mario. Tu micro, Mario. Ahí Muy está. buenos días, Pastor Esteban, Pastor Otoniel. Hola, Mario. Buenos días. Acá realmente, justo como decíamos, es bueno escuchar la palabra para poder defender nuestra fe, Aleluya. poder tener ese estilo de vida que marca la diferencia. Las personas adoptan muy rápido hoy en día una creencia, cada uno tiene más de 1 a 10 dioses, han adoptado sus propios santos, han adoptado su propio estilo de vida, pero su fin es muerto, se tiene enfermedad, tristeza, la gente está en depresión, pero realmente la palabra cumple su objetivo, nos fortalece, nos liberta y nos ayuda a creer en nuestro Señor, en el cual hemos aceptado por convicción que sea nuestro Dios, nuestro Señor, y poder a otras denominaciones, organizaciones que vienen sacando del camino de salvación a las personas con fundamento fuera de la verdad, que es la palabra de Dios. Dios bendiga a Pastor Esteban Schaeffer, a usted también, Pastor, que tienen esa celo santo y preocupación de dar a conocer la sana doctrina del Evangelio verdadero, que hace que la gente se salve y no lo que se viene practicando, que está haciendo que la gente se pierda y encima se aferre en cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios y lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y también nos ha pedido que compartamos, ¿no? Realmente estar en la verdad es toda una bendición, y aunque el número, según las estadísticas del pueblo de Dios, va entre 15 a 25%, eso no nos mueve. Lo que nos mueve es la certeza, la convicción de nuestro Señor, al cual hemos reconocido como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Realmente maravillosa la palabra de Dios, y que todos los que están escuchando puedan compartir, porque sabemos que estamos ahorita en una posición de compartir nuestra fe y poder debatir ante esos conceptos que está dañando toda Latinoamérica. Ya están por Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, ¿no? Dando ya la forma de que se haga una sola religión, la cual no tiene nada que ver, porque nosotros no somos religiosos, nosotros somos creyentes y apuntamos a ser discípulos del Señor Jesús, haciendo énfasis en ese estilo de vida que Él ha dejado, ¿no? Amén. Esa es mi apreciación, mi opinión personal. Si en algo me equivoco, perdóneme, pero
yo tengo ese celo. Yo estoy trabajando en el Estado, donde hay mucho desorden, hay muchas cosas que, es más, no, ya no se permite ahora hablar de Dios en el trabajo. No quiere que se hable de Jesús. Realmente ahora veo por qué la gente le teme a Jesús. La gente no permite que hable de Jesús. ¿Por qué? Porque saben conscientemente que ellos están en un tipo de doctrina errada, están en un tipo de compartir. Es más, ni conocen la Biblia. Están creando unos textos que no existen en la Biblia. Hablan de refranes, dichos, tradiciones, fábulas. ¿Y eso no está en la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia está? No sé, por ahí debe estar. ¿La Biblia es tan amplia? No, pues si vas a hablar de la Biblia, cita la cita bíblica. No puedes decir y sacar de contexto, claro, y estás dañando porque induces a una persona al error. Agarra tu Biblia, aprendete la cita y comparte la Biblia. No, pero no puedes traer al error, es más delicado. Ya no estás atentando contra mí ni contra las personas, sino contra el mismo Dios. Estás yendo en contra de su palabra. Y eso yo tengo un celo santo en eso, ¿no? No permito que se deje o se ponga un argumento distinto al que ya está en la palabra de Dios. Por eso, revisando acá en la oficina los trabajos que recibí, que había publicado la enseñanza que iba a dar el pastor Esteban, muy agradecido y siempre Dios te siga bendiciendo, hermano mío, preciosa la palabra, lo que Dios te ha dado, lo estás compartiendo y así, que esa semilla que está cayendo en cada corazón se haga extensiva para todas las personas que hoy en día necesitan. Se pierden muchas vidas hoy en día, la gente está creyendo que todos se van al cielo, ¿no? Realmente ahorita acá al frente de la casa hay un duelo, falleció un vecino, y escucharlo a todos realmente es apenante, ¿no? Porque sabemos nosotros el resultado de esas personas que no han recibido al Señor como su Salvador personal. Esa es mi opinión, pastor, muy agradecido. De acuerdo. Bendiciones para todos. Gracias, Mario, completamente de acuerdo, correcto. Camila. Pastor, mire lo que decía el hermanito, ¿no? El mismo Señor Jesús les dice acá, dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. Eso es lo que pasa hoy en día. ¿Quién la puede oír? Es que siempre la palabra te confronta. Así es. Por eso que el ser humano no quiere oírla, ¿no? Y acá algo también que él dice, compartió el pastor el 8:31 de Juan, ¿no? Y nos dijo que un verdadero discípulo es aquel que permanece en las Escrituras. El pan de vida, que es Jesús, hay que alimentarnos todos los días, así como uno come el pan todos los días para alimentarse físicamente y beber. Entonces, eso también yo animo, y a mí misma me anima a beber y a comer de mi Señor cada día a través de las Escrituras, para vivir fortalecida en mi fe hasta que Él venga. Gloria a Dios. Amén. Bien, el verdadero evangelio ofende al hombre natural, ofende el orgullo del hombre. El verdadero evangelio, pues, es tropezadero a los que se pierden, dice la Escritura. Y siempre ha sido así, siempre es así, siempre será así, ¿no? El evangelio confronta al hombre de su necesidad de un salvador, ¿no? Su necesidad de que no puede, nada depende de él, sino solo de Dios. Y eso ofende el orgullo humano, ¿no? Pero siempre ha sido así, siempre va a ser así. Amén. ¿Alguien más? Pastor Pedro, qué gusto verte, Pastor Pedro. Prende tu micro, Pastor Pedro, prende tu micro. Hermano Mario, está bien su celo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esa es la forma de defender el evangelio. Amén. Sin temor, con fuerza, con decisión, ¿no? Porque no debemos ser engañados nosotros ni permitir que engañen a otros. Amén. Gracias, Pastor Esteban, por siempre lo que más me impresiona de ti es la pasión que tienes por la palabra. Eres un apasionado en la palabra, como lo es Otoniel, ¿no? Como lo es el Pastor Winder, ¿no? Y eso nos enseña a todos nosotros, ¿no? A apasionarnos por la palabra, a conocer la palabra. Porque en base a la palabra, cada uno de nosotros que vive una situación particular, que sabemos que